Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 9 de junio del año 2024 y continuamos con la lectura bíblica en el libro de Éxodo, capítulo 24, versículo del 1 en adelante. Moisés y los ancianos en el monte Sinaí. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con ellos. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios y comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte, y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios, y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Hermanos, continúa Dios promulgando sus leyes, sus normas de convivencia, y aquí pues le pide a Moisés que suba al monte, que lleve a Aarón, a Nadab y Abiú. Los hijos de Aarón eran sacerdotes también, para que subieran al monte junto a 70 ancianos de las tribus de Israel, 70 representantes de cada una de las tribus. Entonces Dios se les muestra en ese lugar. Dice la palabra que comen en ese lugar, y luego pide Dios a Moisés que suba a su monte, que allá le va a entregar unas tablas donde él ha escrito las leyes, las normas de vida para su pueblo. Dice la palabra que llegó Moisés, subió, y una nube cubrió el lugar donde él estaba. Pasó 6 días en espera, y al 7º día apareció Dios. Llegó Dios. Hermanos, tenemos que aprender a obedecer. Cuando Moisés les promulgó todo lo que Dios había dicho a su pueblo, el pueblo dijo que sí iban a obedecer, que sí iban a hacer todas las cosas que Dios había mandado. Pero fue lo primero que dejaron de cumplir.
dejaron de obedecer. Por esa razón estuvieron 40 años dando vueltas en el desierto. ¿Por qué? Por la desobediencia que a diario tenían. Murmuraban en contra de los líderes, murmuraban en contra de Dios, añoraban volver al pasado, a la esclavitud, cuando Dios había rescatado ya a su pueblo de la esclavitud. Pero muchas veces, hermano, igual hoy en día, nos olvidamos de obedecerle a Dios. Dios quiere bendecirnos, quiere darnos, mas sin embargo nosotros siempre estamos en una franca desobediencia a su palabra, a sus leyes, y nos dedicamos a otras cosas. Perdemos esa comunión con Dios, con nuestro Padre, porque nos olvidamos de la lectura bíblica, nos olvidamos de meditar en la palabra, nos olvidamos de orar, y muchos olvidamos congregarnos. ¿Queremos bendiciones de Dios? Obedezcamos a su palabra. Es cierto que la palabra declara que en los postreros días, tiempos, el amor de muchos se enfriará. Hermano, no seamos los muchos. No seamos de ese grupo de muchos que se enfrían en obedecer a Dios. ¿Queremos ver cosas grandes en nuestra vida? Obedezcamos a Dios, volvamos a su palabra, volvamos a la meditación, volvamos a la lectura. Dios quiere darnos cosas grandes. Bendiciones, hermanos, esto ha sido un cafecito para el alma.